¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta vez estuvimos platicando con familiares que han visto y vivido cosas paranormales bastante fuertes. Estuvimos escuchándolos y la verdad quedamos bastante impactados. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de YouTube. En esta ocasión les traemos, unos invitados muy especiales. Igual la familia rara que tengo, ya los irán conociendo. Igual son parecidos como el pequeñuelo que entrevistamos anteriormente. ¿Desde qué edad empezaste tú a...? Pues yo desde niño. La verdad es que hay cosas, por ejemplo, de niño que no recordaba, que posteriormente mi mamá recordó. A la edad de 5 años, 6, por ahí algo así. Ah, tan chiquillo. Fuimos a un funeral de uno de los tíos de mi mamá. Y mi mamá pues me tenía agarrado, ¿no? De la mano. Dice, no te muevas, aquí quédate. Y yo le decía, es que me está hablando el Señor. Y dice, no vayas, quédate aquí. Dice, es que me está hablando el Señor. Le digo, trae un saco verde. Me dijo que vaya, que quiere decirme algo. Me dice, no vayas, quédate aquí. Y pues yo... ¿Pero tu mamá sabía eso? Pues yo creo que sí, porque obviamente sabía quién era, porque a ese tío lo enterraron con un saco verde. Entonces, a donde yo estaba señalando, y eso me lo comentó mi mamá ya cuando digamos que yo exploté esta situación, me dijo, dice, a donde tú estabas señalando era al lado del féretro, de donde estaba mi tío, dice. Entonces, la familia de mi mamá siempre ha tenido este tipo de situaciones. Es lo que te iba a decir. Tendría que ver con esa... Exactamente, ¿no? La familia de mi mamá siempre... De hecho, mi mamá es muy susceptible a ese tipo de cosas. Pero aquí depende, por lo que yo he aprendido, lo que yo he visto, depende mucho de cómo tú lo manejes, cómo manejes tú tu miedo. Aquí lo que te puede ayudar demasiado es la fe que tú tengas a las cosas buenas, a Dios, al universo. Pero tú en esa edad tenías esa... Digamos que yo estaba literal chiquillo, pero siempre fui devoto a la Virgen de Guadalupe, y eso fue gracias a mi abuelo. Mi abuelo era muy devoto. Igual yo de niño no dormía, me costaba mucho trabajo dormir. Y me acuerdo muy bien que mi papá es una persona escéptica en ese momento era escéptica, ¿no? Ahorita pues de alguna manera ha ido abriendo poco a poco, o ha ido como de alguna forma aceptando ciertas cosas, por lo que también se ve, por lo que le digo, por lo que le comento, por lo que pasa, exactamente, por situaciones. Entonces, en ese momento mi papá era muy escéptico, ¿no? Y veía que yo no podía dormir, porque teníamos una litera. Entonces, en la parte de abajo se dormía mi papá, mi mamá y mi hermana, yo me dormía arriba, pero yo no podía dormir, me costaba mucho trabajo dormir. Entonces amanecía con ojeras y así, ¿no? Y me comentaban o me preguntaban, es que ¿por qué no duermes? Y es que cuando me volteo siento que alguien que me mira, ¿no? De alguna forma lo que he entendido también es que a veces hay quienes sí se permiten o quien sí se muestra y tiene ese poder de mostrarse o no mostrarse, esconderse, pero de que se siente la energía, se siente. Entonces yo no podía dormir, ¿no? Y lo que pasó aquí fue que mi papá se lo comenta a mi abuelo y mi abuelo me regala su Virgen de Guadalupe. Y una vez que me la regala, la puse yo exactamente ahí de donde yo me dormía, en la pared, y todas las noches empecé a rezar antes de dormir, y eso fue lo que a mí me ayudó a poder dormir, exactamente, a disipar. Aunque había ocasiones en donde mi papá faltaba a la casa porque trabajaba de noche, trabajaba en el turno de la noche. Eso dice, ¿verdad? Me constaba porque llegaba al día siguiente de día y quedaba dormido, ¿no? Pero de alguna forma, cuando mi papá faltaba a la casa era cuando la energía se hacía más fuerte. Y otra vez dormía por lapsos de 2 horas, lapsos de 1 hora. Pero en ese momento yo tenía como 7, 8 años, pero yo no veía. Nada más lo sentía. Nada más lo sentía, yo no veía.
Entonces, como tal, no me daba... O sea, te sentías acosado como cuando... Exactamente, como cuando sientes que alguien se te queda viendo y en absoluto ves nada. Pero te daba miedo a la vez. Exacto, porque la energía era muy fuerte, era intimidante. Ajá. O sea, no nada más era incómodo. Exactamente, pero como dicen, ¿no? No puedes tenerle miedo a algo que no ves, de alguna forma, ¿no? Ajá. Es lógico. Sí, en ese momento, pues mi lógica de niño era esa, ¿no? O sea, cálmate, tranquilo, no hay nadie. Lo que mi papá siempre me decía, cálmate, no hay nadie, no pasa nada. Exactamente, ¿no? Y era lo que hacía. Entonces me acordaba de las palabras de mi papá y luego lo que hacía era ponerme a rezar. Otra vez me tranquilizaba, me dormía y ya me seguía prácticamente, ¿no? Pero si eran, por las noches eran 1 o 2 pausas, y no dormía más. ¿Y cuánto tiempo te duró? Así estuve más o menos hasta como por los 9 años, 10, que fue cuando ya empecé yo a tener como destellos de, no sé cómo llamarlo, de ver más allá, un poquito de visión, más, exactamente, porque entonces fue cuando ya empecé a ver más cosas. Yo asistí de niño a una escuela de monjas. Y en la escuela de monjas había una parte que inauguraron un salón de música con un piano viejo, en donde de alguna manera había unas escaleras como de caracol, y ese espacio era muy oscuro. Y yo iba en 5º año y mi salón daba exactamente a las escaleras, y el salón de música caminaba sobre el pasillo hacia enfrente y dabas vuelta a la izquierda y ahí estaba el salón de música. En muchas ocasiones yo llegué a escuchar cómo tocaban el piano. A mí también me tocó eso. Exactamente. Cállate, que a mí también fuimos a la misma escuela. Sí. Pues hay que explicar eso, que todos iban en la misma escuela, ¿no? Bueno, diferentes generaciones, no tan no tan separadas. Pero sí, también cuando también me tocó lo del sarampión, pues falté a la escuela, entonces la maestra me regularizó esa semana en un horario cuando ya salían los niños normal y todo, y me dice, pues va al salón de música ahí solita para que no te distraigas, y de repente que empieza a sonar yo ahí en la máquina, ¿no? Y volteo y había una cama y yo dije, ¿cómo? ¿En qué momento metieron esa cama aquí? Y nunca existió esa cama. Nada más estaba el piano y las, ¿cómo se llaman? Las bancas. Y yo estaba así, casi a la entrada, pegada, en una banquita ahí sola. No, hombre, que dije, no, ya acabé de estudiar, ya me voy. ¿Y con los compañeros habituales de la escuela nunca lo comentaron? O sea, oye, ¿ya viste...? Sí estaba el rumor en la escuela de que... ¿Sí? Ya sabes, como en todas las escuelas, ¿no? Que había sido construida en un cementerio y todo eso. Que una niña, sí, pero lo que sí era real era que sí tocaban el piano. Sí. Y lo tocaban como a ciertas horas. Cállate, que una vez que yo... Ay, me escuché bien señora, pero... una vez que nos tocó... no sé si era kermés, no sé por qué, pero se hizo como había convivencia. Una llamada. Sí, nos quedamos pues varios grupos. Y estábamos haciendo una actividad todos estábamos abajo. Y se empezó a escuchar el piano y todos los niños volteando así de, maestra, se está escuchando el piano. Y dije, no se preocupen, habrá sido un alumno que quiere hacernos una broma. No había nadie porque estaba súper oscuro de aquel lado. Entonces, ¿qué niño iba a querer ir cuando estaba oscuro? Y no, pues estábamos todos en círculo haciendo las actividades que nos pusieron a hacer y se escuchaba lo de... Pero digo, ¿alguno de otros compañeros también lo vio? O sea, nunca comentaron así, yo también lo vi. Todos lo escucharon. No, pero que hayan visto, por ejemplo, ella que vio la cama. No. ¿Tú llegaste a ver la cama o...? No, porque yo nunca me fui sola, dije, ay, ni loca me voy yo sola. Sí, digo, como niña, de por sí yo era muy introvertida, pero no. Y nada más decían, es que luego se ve pasar una niña, era lo que comentaban. Ok. Sí, y era un poco controversial porque, pues literal era una escuela de monjas donde profesaban, de hecho había una materia que se llama Fe y Vida, profesaban exactamente lo que era la palabra de Dios o lo que era la Biblia, es decir, una religión católica, pero siempre estaban en constante oración, porque de hecho la materia la daban 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, y era impartida por una madre, o sea, una madre de una madrecita bien. Ajá, exactamente. Con razón. ¿Y por qué atribuyen, o ustedes, por qué nunca han...? Era lo que te comentaba, ¿no? O sea, era controversial porque de alguna manera, pues siempre estabas en constante oración y tu energía tendría que disipar todo ese tipo de situaciones. Claro. Pero de que había fantasmas, porque a veces también, cuando tú estabas en el baño,
y vamos a decirlo así, en un horario en donde todos estaban en clases, tú ibas al baño y se escuchaba como si entraran, salieran o abrieran las llaves de los lavabos. Cuando los lavabos necesitabas mover la palanca forzosamente para que saliera agua. Entonces yo empecé a desarrollar todo ese tipo de experiencias o situaciones, o de pasar ese tipo de situaciones a esa edad. Y de alguna manera yo no lo comentaba, no lo decía, porque pues... Sí, por miedo de que me no te tachen como loco, sí. Exactamente, ¿no? De que tuvieras algún problema psicológico o algo similar. Entonces yo también me empecé a retraer, y en este aspecto mis papás empezaron a tener como ciertas situaciones, porque soy una persona que es muy expresiva, ¿no? Siempre anda hablando, sí. Pero en ese momento yo no, me contenía, entonces mis papás se preocuparon, me llevaron a un psicólogo infantil, y pues descubrieron que no tenía nada, ¿no? El psicólogo les dijo, no, él está bien de sus facultades, él sabe bien lo que digamos, no ha experimentado algún tipo de violación, algún tipo de situación conflictiva o que pueda conflictuar su desempeño, porque de hecho hasta en las materias pues no iba mal, ¿no? Era esa parte de represión. Pero seguía siendo social con los... sí, seguía siendo social, pero había, digamos, lugares a los que no me acercaba, o no me acercaba solo. Por el temor. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, ya no iba al baño si no fuera el recreo, la salida o la entrada de la escuela, que era cuando había compañeros o había forma de cómo justificar que había alguien más. Por si pasa algo ya él me va a apoyar de, ¿no? Que sí lo vio. Y más que el miedo era como un misterio a no querer ver o descubrir ciertas cosas, ¿no? Que fuera verdad, porque pues de alguna forma pretendía ser un niño normal. Sí, pues. ¿No? Así como tal. Entonces yo en este caso, mis compañeros sí no, mis compañeros eran escépticos, ellos sí no creían en nada de eso. De hecho, burlaban de ti, ¿no? Pues no se burlaban, pero sí me veían raro, o sea, no hacían bromas. Ajá, exactamente, no vayan a salir la niña que dice que existe, o así, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, pues es feo que no. Exactamente, entonces lo dejaba de comentar, pero conforme fui creciendo y fui avanzando, hubo un momento como a los 8 años que yo me voy a Tijuana, me voy con mi familia, nos fuimos como un lapso de 7-8 meses aproximadamente, y en Tijuana nos rentaron una casa de Infonavit, era de 2 pisos, y ahí experimenté varias situaciones, pues sí, paranormales, ¿no? Me cerraban la puerta del baño, de repente me dejaban encerrado. Yo no ponía el seguro y la puerta ya estaba cerrada, estaba atorada y no podía, hasta que llegaba mi papá, llegaba mi mamá. Me empecé a hacer fuerte ese tipo de situaciones porque, no sé, era como un coraje de déjenme en paz, ¿no? ¿Por qué me molestan, no? Si yo no les estoy haciendo absolutamente nada. Porque aparte era como que ya no te pasaba, no era por el lugar que fuera. O sea, porque dices, bueno, ya me voy de aquí ya. Sí, o sea, fuiste a otro lugar y te pasó igual. Así es. O sea, ya es... Me pasaba mucho que había como un ser, un fantasma que me molestaba mucho, pero me molestaba de una forma muy, vamos a decir, tranquila, porque yo la veía de reojo pasar y pensaba que era mi hermana. Como mi hermana era muy inquieta, siempre andaba corriendo por toda la casa. Entonces yo era más pues tranquilo, ¿no? Me ponía a ver la televisión y me quedaba embobado en la televisión y listo. Entonces había ocasiones en donde le hablaba, ya Andrea, cálmate. Y ya más se escuchaba una risita y Andrea estaba dormida en el cuarto, ¿no? O sea, 5 minutos después. ¿Te quedabas? Sí, entonces me quedaba de, ¿qué onda, no? Pues si te vi metiéndote a la cocina, te vi metiéndote al baño, o sea, ¿cómo es posible? Y ahí obviamente ya no tenías más apoyo. Pues no, porque de alguna forma mi papá no creía y a mi mamá le daba miedo. Evitaba a toda costa. Exactamente, entonces mi mamá me decía, no, tú tranquilo, no viste nada. O sea, me decía que no existía, que lo que yo veía no era, me lo negaba pues, porque le daba miedo. Claro. No sabía cómo enfrentarlo, cómo afrontarlo. Entonces yo, vamos, en ese sentido me fui acostumbrando. Digo, no voy a dar una biografía desde los 7, 6 años, pero sí, digamos, los acontecimientos un poco más fuertes, ¿no? Ya posteriormente, cuando yo entré a la secundaria, empiezo, lejos de ver fantasmas, empiezo a ver en la gente, ¿no? O sea, compañías. Ajá, ¿no? Empiezo a ver como ciertas estelas, vamos a decir, de luz,
o sombras de que alumbraban el contorno, creo que es el aura, ciertas partes del aura de las personas, y empezaba como a mi mente a trabajar ciertas cosas de decir, dile que todo va a estar bien. Pero, o sea, digo, ¿nunca buscaste una explicación a todo eso con alguien? No como tal, porque eran muy cerrados. Mi papá, por su parte, era escéptica, y la familia en ese sentido paterna todavía creo que todos estábamos contenidos, ¿no? Sí, o sea, no habíamos como externado lo que nos había pasado. A todos nos estaba sucediendo en ese momento, en ese lapso, pero no lo sabíamos porque no lo compartíamos, no lo decíamos. Y con la familia de mi mamá eran muy extremistas, ¿no? Ellos sí profesaban, digamos, religiones como la santería, más fuertes, con brujerías, trabajos así, y pues yo era un pequeño en el sentido en el que también la corriente que yo llevaba era más hacia Dios, que era por la primaria, porque era una escuela religiosa. Y por ejemplo, de parte de tu familia materna, como comentas, ¿no hubo alguien de tu edad al que te acercaras? No, porque prácticamente mis primos, es muy rara esa familia, la verdad es que a pesar de que tengo primos que se acercan demasiado a mi edad, todos son muy reservados, son muy introvertidos. Ajá. Y lejos de eso empezaba como un ego, ¿no? De yo esto, yo lo otro, yo aquí, yo allá. Y era tanto como un ego material como un ego en ese aspecto. Entonces yo la verdad es que siempre me aparté. Nunca me llevé bien con ellos, de hecho. Hasta la fecha, ¿no? Nos vemos y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Cada quien sus cosas. Ahí sí, por lo mismo. Pero sí me tocó ver experiencias, digo, ya más fuertes a partir de los 12 años. En una ocasión estábamos con una de las tías de mi mamá y estábamos sentados en la sala, y en eso nos dice, no crucen ni piernas ni brazos. Ah, caray. Y literal... Pues que es difícil también, sí, no hacerlo. Pues, yo literal me quedé así como de, ¿qué onda, no? ¿Qué está pasando? No sabía. Y en eso sale el hijo de mi tía y le dice, eran dos chavos que traían a una mujer, pero la mujer tenía como una apariencia de un moreno, no es que ni siquiera se veía morena, se veía como negra, se veía como muy oscura la chava, y estaba pataleando y estaba... Pero negro putrefacto más o menos. Algo así, ¿no? Y en eso pasó esa situación, y te digo, dice mi tía, no cruce nada de esto, y salió con una tina. ¿Una tina? Con una tina con agua y hierbas, ¿no? En ese momento pues yo tenía como 12 años, 11 años, no es que hasta menos. Y la chava nunca pasó al cuarto, nunca pasó, bueno, a la sala, pues se quedó exactamente en la entrada del pasillo del edificio. Pero no es porque quisiera o... No, sino porque estaba como poseída. Ah, ok. Es la palabra correcta. Y en eso mi tía le avienta el agua y dice, órale, sácate aquí a donde tengas que ir, no quiero que regreses, no quiero que te vayas, que esto, y déjala en paz, ese cuerpo no te pertenece, y así asado, ¿no? Y es ahí donde, ahora que hago memoria, es como la primera vez que veo un cierto exorcismo, algo similar. Sí, es un exorcismo. Exactamente. Y ya, ¿no? La chava, recuerdo que después me pasaron al cuarto de ese departamento, me pasaron a un cuarto porque precisamente era algo fuerte, ¿no? No supe después qué más pasó, si la chava se le quitó, porque ya no lo vi. Pero a la semana regresamos con la tía, como a las 2 semanas regresamos con la tía, y pasa una joven de cabello rubio, tez clara, sonriente, y hola, buenas noches, ¿cómo está? Y muchas gracias, le dice a mi tía, ¿no? Muchas gracias por haberme ayudado, y no sé qué, y cuánto le debo, y no, hija, te ayudé, gracias, cuídate, que estés muy bien. Y ya estábamos precisamente en la sala también, y nos dice mi tía, ¿se acuerdan de la chica que llegó de un color oscuro y que le eché la cubetada de agua? Y pues todo, sí, pues era ella. Cambió de aspecto súper. Muy Bueno, hay que muy drástico, ¿no? También hay que recalcar que la tía pues se dedica a eso, ¿no? Exactamente, ¿no? La tía, pues digamos que ya lleva años en la santería, como tal. Porque digo, también hay que señalar, discúlpame la interrupción,
que siempre la gente, pues normal, como si se puede decir, pensamos que un exorcismo es con un padre, con agua bendita, No. y realmente pues ya vimos que no. Es como el exorcismo, bueno, en ese sentido, sin desviarnos tanto del tema, a lo que yo he visto, a lo que yo veo, es literal nada más una acción, ¿no? Que es el separar algo que no le pertenece a ese cuerpo, a esa vida, ¿no? En la práctica son diferentes, es como hacer, digamos, una sopa. Lo haces, digamos, el orden de los... Sí, con que esté llegue al fin. ¿no? El hecho es literal separarlo. Claro. Y pues a lo largo de esto, pues de alguna forma ves otras cosas, ¿no? Y digamos que ese tipo de cosas me tocaron como introducciones a lo que me esperaba o lo que veía, ¿no? Te comento, ¿no? Había ocasiones donde también se me quería subir el muerto. Hubo una ocasión en donde de verdad me sentí tan absurdo porque estaba solo, se me sube el muerto, pero a mí en lo particular siempre se me suben en los sueños, porque solos no pueden, o sea, de alguna forma yo creo que mi fe también es fuerte, el espíritu es fuerte, lo fortaleces de alguna manera, y siempre me agarraban distraído en los sueños, en los sueños, y en esa ocasión yo estaba soñando, entro a la sala de mi casa y veía una luz verde, y en eso escucho una voz que me decía, échame una porra porque si no te voy a llevar conmigo, ¿no? Sí. Y yo, pero pues ¿quién eres? ¿No? Dice, no me importa. Dice, échame una porra porque en este momento estoy tan enojado que te la voz de hombre. Que te puedo llevar conmigo, ¿no? Caray. Dice, te puedo agarrar débil, solo y arrinconado y sabes muy bien de qué te estoy hablando. Y en ese momento